Mañana hablábamos acerca del amor que Dios nos ofrece, sobre todo referido a las 4 características del amor, como un amor gratuito, un amor espontáneo, un amor incondicional y sobre todo, bueno, ese amor, eh, digamos que no pone condiciones, incondicional. Eh, Vamos ahora a hablar sobre el tema del perdón, que también el Evangelio nos lo permite. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta jornada. Te pedimos que nos sigas alimentando con tu palabra, que ilumine nuestra mente, que inspire nuestros mejores sentimientos y acciones. Que todo, Señor, brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Bien, nuestra reflexión es se le llama amar como lo hace Dios, que es lo que nos pide el Evangelio. Recordemos que en la mañana hablábamos acerca de Mateo 5, que dice que seamos perfectos como Dios es perfecto. Referíamos a Lucas 6, que nos dice que debemos ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Referíamos también a Levítico 19, donde se nos invitaba a ser santos como Dios es santo. Y Juan capítulo 15, donde se nos invita a amar como Jesús ama. Digamos, el referente siempre en torno a Dios. Ahorita hablemos de ese amar como lo hace Dios en torno al tema del perdón. Puse esta fotografía de un vaso de agua derramada para hablar acerca de aquello que en ocasiones hacemos y que nos resulta difícil regresar hacia atrás. Tan difícil como es pegarle hojas al calendario, como regresar las manecillas atrás al reloj. Lo mismo cuando derramamos el agua, difícilmente puede recogerse. Sé que todos tenemos una serie a veces de estrategias para querer recuperar lo que hemos perdido, pero se asemeja a lo que a veces hacemos con esa agua derramada, donde un trapo trata de absorber y luego uno la exprime en el vaso, pero ya trae una serie de suciedades, una serie de elementos que han contaminado aquello que yo quiero recuperar, resarcir y que no es posible totalmente hacerlo. Esta expresión de 2 Samuel 14:14 es de una mujer llamada, o de un país, de un pueblo llamado Tecua. Esta mujer de Tecua le dice a David, sobre todo referido al dolor de la muerte. Dice, el agua derramada al suelo no se puede recoger. Sí, tan irreversible como la muerte. A veces son muchas situaciones en las que vivimos. Adelante, vamos al texto del Evangelio. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se nos invita a ser perfectos y amar y rezar. Antes se dijo, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Yo te digo que ames a tu enemigo, que reces por los que te persiguen, para que seas hijo del Padre, para que seas perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. Focalicémonos hacia el tema del perdón. Adelante. Y hablamos de la historia del perdón como nuestra historia humana, como esa historia en donde Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el Señor
le corrige cuando Pedro dice que si acaso hasta 7, el Señor dice, no tan solo 7, sino 70 veces 7. Saber que ofendemos no siempre por maldad, a veces por inadvertencia, pero cuando las cosas son reiteradas, no argumentemos que no nos dimos cuenta cuando una y otra vez estoy lastimando en las mismas condiciones a la persona que he lastimado. Es cierto que yo puedo equivocarme, como tú puedes equivocarte, como de pronto hay cosas que hicimos y que quisiéramos, como te decía, regresar las manecillas del reloj. No se puede pegarle hojas al calendario como para que no haya existido el día de ayer, 14 de junio. Hubiera querido, no sé, regresar al domingo y empezar entonces con el lunes, pero no es posible ni regresar las manecillas del reloj ni pegarle hojas al calendario. Y bueno, es esa agua que se derrama. Se necesita mucha humildad y mucho amor para recuperar una historia que se fractura. Y hablo de humildad para quien pide perdón y hablo de amor para quien perdona. Ambas cosas son necesarias. Humildad para quien debe pedir perdón, amor para quien perdona. Esto acontece a veces en el matrimonio. Adelante. Esta rima 30 de Gustavo Adolfo Bécquer, que he compartido en algún momento de ejercicios espirituales en torno al tema del perdón, en torno a la relación de los esposos, saber que cuando caminamos junto a una persona puede haber fricciones. Si caminamos a la distancia, ¿cuál fricción? Pero caminamos junto a alguien y hay roces, fricciones, lastimaduras. Y es en esa relación de vinculación, de cercanía, de proximidad, de estar junto a otras personas donde de pronto podemos lastimar o podemos ser lastimados. Y es aquí en donde tiene que realizarse esta historia humana, continua, una historia que no se interrumpe. Rima 30, la escena, una discusión donde él ha dicho cosas que quisiera no haber dicho, donde ella ha escuchado cosas que hubiera querido no escuchar. Y esa búsqueda de reconciliación, donde él hace un esfuerzo porque créelo. Ahorita veremos 5 pasos en torno a lo que es el perdón. A veces es demasiado esfuerzo y hay quienes tenemos en nosotros mismos nuestro máximo contrincante, porque qué difícil es vencernos a nosotros mismos. Es más fácil vencer a un ejército que en un solo combate tratar de vencernos a nosotros. Y una batalla, otra batalla, y vamos topándonos con nuestra propia inconsistencia. En fin, él quiere pedir perdón, ella quiere perdonar, pero ni él pide perdón, ni ella perdona. Y la historia, tú sabes cómo se da la historia. Dice la rima 30, asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella va por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Y la historia termina en ruptura, en distancia, en separación, en divorcio. Una historia que pudo ser distinta, claro. Lo mejor es no detonar la ofensa al hermano, pero de pronto cuando hay cosas que se dan, hace falta que alguien sea humilde para pedir perdón y hace falta que alguien ame para que perdone. Y créeme que desde mi vida, de mi propia historia, de mi situación humana, pero también cristiana, ministerial, es difícil ser humilde para pedir perdón, como es difícil amar como para perdonar, pero entre las dos cosas es más fácil que quien ofende pida perdón a que quien
es ofendido o ofendida, perdone. Sí, yo reitero, no podemos confundir cuando alguien no se dio cuenta, como cuando alguien reiteradamente ha hecho que las cosas se muestren con malicia. Adelante, 5 pasos en torno a poder ofrecer o poder vivir el perdón. En el proceso del perdón, lo primero es que la solicitud de perdón debe ser directa. No se vale mandar solamente un mensaje, un WhatsApp, un Messenger, no sé, un corazoncito latiendo, palpitando, o un monito que está aventando de una chimenea un montón de corazones, no. Ni siquiera se vale solamente mandar un obsequio, aunque es lo que más le agrada a ella o a él. Hace falta sentarse y dialogar. Una mesa de diálogo, mirarse a los ojos. Una solicitud directa. Y sobre todo, cuando uno pide perdón, uno no tiene que estar haciendo otras cosas. No sé, que yo te esté diciendo, oye, ¿sabes qué? Perdóname, y agarro el portafolio y lo que te digo, si me perdonas, estoy yo viendo cosas, o saco un folder y digo, a ver, sí, mira, como te decía, me equivoqué anoche y sí, sí, no, perdóname, no, espérame tantito, deja lo que estás haciendo. O abres la cajuela del coche o estás lavando trastos, todo eso puede hacerse. Pero si queremos que el perdón funcione, primero que nada la solicitud de perdón debe ser directa, de frente, sin dar rodeos, sin desplazar mi responsabilidad a otros. Es que vengo cansado. Es que anoche venía fastidiado y estresado porque el jefe que tú conoces que tengo, no, espérame, di, perdóname, porque si tú te escudas en que alguien te cansó, que te fastidió durante todo el día y cuando llegaste a las 9 de la noche a la casa, o sea, tú tenías todo el derecho de explotar con quien no tiene culpa, pues entonces espérame tantito, en lugar de pedir perdón, dile al otro, compadécete de mí porque yo vengo cansado cuando vengo de trabajar y por lo tanto tú tienes que aguantarte todo lo que yo te haga y no, asume las consecuencias. La segunda cualidad adelante, dentro del proceso de perdón, asumir la plena responsabilidad de nuestros hierros. Aprender a decir lo siento, pero sin excusas. Es que el tráfico estaba tremendo y luego cayó el aguacero y cuando venía, en lugar de tardarme 20 minutos a mi casa, me tardé 2 horas y luego había un bache y en un charco de agua metí la llanta en el bache y no, a ver, acepta que lo que hiciste no debiste haberlo hecho. Asume la plena responsabilidad. Adelante. El tercer momento habla acerca de tener la misma delicadeza para con los más cercanos, lo mismo que lo tienes con los que no son tan cercanos. No sé, de pronto somos muy informales con las personas que amamos. Yo, por ejemplo, me gusta ser puntual, a lo mejor a veces exagerado, pero sería yo, no sé, un incoherente si en las cosas que son valiosas presumo de puntualidad, pero que yo no tuviera esa misma delicadeza con las personas que amo, que me aman y que en lugar de tener la misma delicadeza con ellos sí me dé yo el lujo de llegar a la hora que me place, a la hora que a mí se me ocurre, pero lo mismo, de pronto, cuando uno hace algo, no sé, uno de pronto caminando da un aventón a una persona y le dice uno, oiga, discúlpenme, no me fijé. Ahora, eso sucede mucho con lo del celular. O sea, va uno caminando y alguien viene con el celular y digo, pues, ¿para dónde me voy, verdad? Porque la persona ni siquiera está viendo por dónde camina
Y si hubiese alguna cosa donde de pronto no es adecuado, uno dice, oiga, discúlpeme, pero cuando pasa tu hijo y le das un empellón, hasta le dices, quítate animal, ¿para qué te me estorbas? Y qué curioso, muy delicados, muy educados, con una serie de cortesías con todo el mundo, pero con las personas que nos aman, no tenemos la misma fineza y la misma delicadeza. Y es la peor injusticia hacia el interior de la familia, porque actuamos con criterios dispares siempre. O sea, qué bueno que fuera dispar a favor, pero el dispar es en perjuicio de quien nos ama y nos quiere. No sé, piensa en tu papá si lo tienes. Viene el Día del Padre. ¿Y qué tanta delicadeza tienes con él? ¿Qué tanto tiempo tenemos para con él? Adelante. El cuarto aspecto es el de cumplir con el propósito de enmienda o tener la intención verdadera de modificar la conducta. Yo te decía, la primera ocasión uno puede equivocarse por inadvertencia, no te diste cuenta. Pero no me salgas que la segunda vez no te diste cuenta. No bastan las disculpas, sino que el arrepentimiento debe convertirse en un cambio de actitudes. O sea, no se vale estar escribiendo una historia interminable. Yo no digo que la historia del perdón se termine, pero sí creo que la historia de las ofensas debe terminarse. ¿Por qué prolongar las lastimaduras a la otra persona? Finalmente, el quinto elemento sobre el esfuerzo que te decía adelante. Cuando se vive esta necesidad de pedir perdón y de perdonar, te decía que para pedir perdón hace falta humildad y para perdonar hace falta el amor de la persona. Yo creo que en una relación de amor, de esa cercanía, el que recibe la solicitud de disculpa tiene un deber para con aquel que le está solicitando el perdón. El que fue ofendido, la que fue ofendida, debe reconocer el esfuerzo del otro. No es tan fácil que alguien se acerque y con el corazón en la mano te diga perdóname, te ofendí. Hoy el Señor os invita a amar a los enemigos y orar por quienes nos persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Luego nos invita a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Que el Señor pues nos bendiga con el don del perdón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar aquí.